señores, a una nueva edición de esa actualidad que hoy tenemos el honor de compartir con Antonio Illán. Bienvenido, ¿cómo estás? Ignacio Andarias, con mucho trabajo, imaginamos, en esa carrera ya para el 26J. Para el 26J, y bien hallados además. Hablaremos de ello, entre otros muchos asuntos, y también con José María Ruiz, abogado. Bienvenido, encantado. José María. Bienvenido también por este lado, Julián Bejarano, empresario, Carlos Cue, periodista y escritor. Por cierto, apurando in extremis casi las últimas horas, teniendo como referencia el día de grabación de este programa, porque os tengo que decir, compañeros, y a todos ustedes, que ya son muchos los lectores de Carlos y los que le siguen a través de sus diferentes medios y programas en los que participa, que Carlos va a firmar ejemplares de Una luz del más allá, de su primera novela y además de la antología de la que es coautor, junto a otros 21 nombres muy prestigiosos de la literatura de este país, incluso de fuera. El domingo día 5, en la Feria del Libro, Carlos. En la Feria del Libro, de 7:30 a 9. En la caseta 358 de Librería Salamanca. Ahí tiene su huequecito, editorial Atlantis, con sus autores de referencia. E insistimos, Carlos tendrá opción de encontrarse con sus lectores, con sus amigos, con sus seguidores, con sus compañeros, charlar, compartir momentos emotivos y, cómo no, adquirir tus libros, Carlos, y hablando en plural, qué ilusión, con tu firma y con tu dedicatoria. Por supuesto que será un placer, pero sí me gustaría, si tengo un minuto, reseñar que en la antología comparto páginas con prestigiosos escritores como el psiquiatra Dr. Cabrera, como Luis Eduardo Aute, como por ejemplo Carmen Baena, es la forense de la Audiencia Nacional. Forense de la Audiencia Nacional. César de la Lama, biógrafo autorizado del rey, de la Casa Real. Está el fundador de los Pequeñiques, Ignacio Martínez Sequeros. Es decir, exacto. Es un tema que es francamente bonito. Lo presentaron hace un mes y la primera edición está agotada ya. Desde luego ha sido un compendio de nombres de la élite de la literatura que no imagináis, el nivel que ha dado. Y tendríamos que citar a muchos, pero a Óscar Camporro, a Félix Alonso Holguín, a Antonio del Castillo Olivares Reixa, un gran escritor de novela histórica, a Gabriel Monte Vado, antiguo miembro del CNI, presentando novelas policíacas. No os imagináis lo que ha sido congregar a estos autores en una antología, El cielo en tus manos, que no hemos dicho el título, que lógicamente está teniendo tanto éxito porque solamente la unión de estos nombres creo que ya es un logro increíble, pero es que además los relatos son también de muchísima altura, con ese nexo común, hablando del espíritu, del alma, bajo el título El cielo en tus manos. Cada uno dais vuestra versión, uniendo todos los géneros. Carlos, tú más hacia el ensayo periodístico, pero hay de todos los estilos de literatura. Ahí está el toque de humor, porque otro de los autores es el humorista Manolo Rollo. Sí, pero que vamos a ver otra versión de Manolo. Siempre le pone su gotita de humor, pero además es que nos muestran los autores facetas distintas a las que habitualmente acostumbran a sus lectores. Es una ocasión única para adquirir El cielo en tus manos y, en el caso de la firma El momento de encuentro con Carlos Cue, su novela Una luz del más allá. Les recuerdo, domingo día 5 en la Feria del Libro de Madrid, caseta 358, de 7:30 de la tarde a 9, de 19:30 a 21 horas este domingo, Carlos. Así que allí nos encontraremos y seguro que lo harás con muchas personas que querrán saludarte. Gracias. Dicho lo cual, y ahora sí, vamos a otra actualidad, pasando lógicamente por temas que no son tan amables, aunque hoy vamos a tener un buen comienzo de programa, compañeros, y es que el mismo día de grabación de esta edición de esa actualidad se hacían públicos los últimos datos de desempleo, marcando un hito, y es que por primera vez desciende el paro a menos de 4 millones de personas, cosa que no ocurría en los últimos 6 años. Hablaremos de esto, hablaremos de la carrera hacia ese 26J en campaña electoral. Les daremos a conocer las últimas encuestas. También, lógicamente, en la página de corrupción, 2 nombres que salen con fuerza a la actualidad esta semana de nuevo, como son Chávez y Griñán, entre otros asuntos que les vamos a avanzar ya en nuestro sumario. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, los 4 van a debatir el próximo 13 de junio. El debate a 4, frustrado en las anteriores elecciones por la ausencia del presidente del gobierno, se va a producir 13 días antes de las nuevas elecciones. El esperado encuentro se va a realizar en la Academia de Televisión y va a ser realizado por Radio Televisión Española, Telecinco y Antena 3.
Hoy en esa actualidad vamos a analizar las líneas a seguir por cada uno de los 4 principales partidos de cara al próximo 26J. Unidos Podemos ya pasa en escaños al PSOE y la coalición Podemos-Izquierda Unida impide la suma de PP y de Ciudadanos. Estas son 2 de las conclusiones que arrojan las encuestas hechas públicas esta semana y que vamos a analizar en profundidad en el programa de hoy. Después de casi 5 años y medio, el juzgado da por terminada la instrucción de la primera pieza del caso de los ERE. También da el primer paso para mandar al banquillo de los acusados a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, igualmente a otros 25 antiguos altos cargos de la Junta que ya habían sido llamados al procedimiento en calidad de investigados. Chávez y Griñán piden su baja voluntaria en el PSOE antes de ser expulsados. El Parlamento catalán empieza a tramitar la primera ley de ruptura. Junts pel Sí y la CUP han registrado este martes en el Parlamento la proposición de ley para la creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Es el organismo que actuaría en una Cataluña independiente como el equivalente a la Seguridad Social española. La iniciativa es el primer paso para materializar una de las 3 leyes de ruptura. Varios miles de personas se han manifestado esta semana en Barcelona entre gritos de independencia y a favor de los derechos sociales, en contra de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de diversas leyes aprobadas por el Parlamento catalán a raíz de los recursos del gobierno del PP. Todos los representantes políticos apoyan esta protesta, menos el PP y Ciudadanos. ¿Llegará a Venezuela la política española de la mano de Pablo Iglesias, como denunció el PSOE, o está siendo utilizada con fines electorales por Ciudadanos, como critica Podemos? Lo cierto es que más de la mitad de los españoles consultados creen que la crisis en el país que preside Maduro no va a influir en el próximo resultado electoral. Eso dice por lo menos la encuesta de GAT3 para ABC realizada la semana pasada. Vítores a los reyes y abucheos a Manuela Carmena en el homenaje a los caídos. Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, han presidido este sábado en la Plaza de la Lealtad de Madrid el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que un año más ha consistido en un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España, acto culminado con un breve desfile militar. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Pues arrancamos con esas buenas noticias en el plano económico, relativas en este caso y de modo específico a los datos de desempleo. Por primera vez bajan los desempleados de los 4 millones. Esto no ocurría desde hace 6 años. Vamos a conocer más información. Por primera vez desde agosto de 2010, el número de parados baja de los 4 millones de desempleados, tras experimentar en mayo un descenso de 119.768 personas. Respecto al mes anterior, la cifra total de desempleados se situó en 3.891.000 personas. El paro bajó de los 4 millones en junio, julio y agosto de 2010, aunque se mantuvo por encima de los 3,9 millones de personas durante estos 3 meses. Hay que remontarse a noviembre de 2009 para encontrar una cifra de desempleados menor a la registrada este mes. Este descenso es el tercero consecutivo tras el de marzo y abril y el mejor registro en un mes de mayo desde el inicio de la serie histórica en 1996, aunque mayo es un mes en el que el desempleo se comporta habitualmente de forma favorable. El paro se redujo en mayo en todos los sectores y descendió en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid. Por su parte, la Seguridad Social ganó una media de 198.000 afiliados respecto al mes anterior, lo que situó el número de ocupados en 17.660.000 cotizantes, su mayor nivel desde octubre de 2010. Casi a modo de titular, por favor, valoración de nuestros compañeros. Si os parece, hacemos una ronda en orden, con una frase, estimáis como positivos estos datos. Es una cosa buena y otra mala, ¿no? Esto es como las dos caras. La buena es que haya bajado de ese valor absoluto, que es muy significativo, es decir, que el paro baje y las altas en la seguridad social se eleven, pues eso siempre es bueno. Y la mala es que no se habla de cómo es el empleo cualitativamente, y el empleo estamos en el empleo más precario de toda la historia de España. Ignacio. Como dice Antonio, es positivo siempre que baja el paro.
pero para mí esto es una estadística administrativa del Instituto Nacional de Empleo, de la Oficina de Empleo, del Gobierno. Pero eso sí se traslada a la propia realidad. Seguimos con más de 2 millones de personas que están en total y absolutamente en pobreza absoluta. José María. Lo primero que hay que preguntarse es, esas personas que han conseguido trabajo, ¿cuáles son sus salarios? Porque la verdad es que el tipo de contratación que existe ahora mismo da unos salarios, aparte de la precariedad, unos emolumentos que son realmente ínfimos. Eso es un dato que hay que tener muy importante. Y en segundo lugar, la subida que hay en la seguridad social, bueno, ¿para qué es debida? Porque buena parte de esa gente es autoempleo, que está desesperada, que no sabe qué es lo que hacer y al final termina buscándose las habichuelas como puede, dándose alta a la seguridad social. No es que las cosas vayan bien, es que a lo mejor eso es un índice para indicar que las cosas no van muy bien. En parte, sin que sirva de precedente, de acuerdo con mis tres compañeros, pero siempre creo que es una buena noticia que el paro descienda de la manera que sea, como decía Felipe González en el año 91, 92, a cualquier precio. El trabajo es mejor, aunque no tenga beneficios sociales o beneficios fiscales, siempre es mejor estar trabajando que estar parado en casa. La parte negativa, sí es cierto, como decía Antonio, hay un 14% de gente, según un informe de Cáritas, que son pobres aún con salario. Teniendo un salario mínimo, un salario bajo, son pobres, son considerados pobres. Y un 40% de la gente del paro son considerados pobres de solemnidad. Por supuesto que es un ánimo a la gente para que piensen que es posible encontrar un trabajo. De cara al verano va a ser positivo, pero un pequeño rapapolvo al gobierno o a quien corresponda para que cambiemos el sistema productivo. Carlos. Bueno, como parece que todos estamos de acuerdo en que el hecho de que aumente es bueno, ahí estoy de acuerdo con vosotros. En cuanto a la segunda parte, calidad de empleo, voy a hacer una pregunta y la dejo en el aire. ¿Qué es mejor, estar en el paro o tener un empleo precario? ¿La contestamos? No, en el aire, por favor, porque el tiempo no nos lo permite, lo dejamos a reflexión de nuestros espectadores, retórica que se llama. Bueno, yo creo que Carlos también la ha respondido de forma implícita. Avanzamos, ahora sí nos vamos a detener en esa carrera hacia el 26J, casi dando el pistoletazo de salida en los medios de comunicación. Oficialmente, o por lo menos para los que nos relacionamos de manera estrecha con los medios de comunicación, sentimos que ya oficialmente estamos en campaña cuando empiezan a celebrarse los debates. Y es que en la anterior cita, el pasado mes de diciembre, no faltó la polémica en ninguno de los encuentros, por exceso, por defecto, por presencia, por ausencia, pero siempre había valoraciones distintas. Y en este caso, créanme, no va a ser diferente. Y es que vamos a tener, creo, dos particularidades dignas de analizar a posteriori. Una, en este caso, las informaciones, Carlos, creo que son contradictorias en cuanto a los medios de comunicación que las están difundiendo. Me refiero al anunciado debate solo de mujeres que parece que está previsto para los próximos días. Digo que hay polémica porque hay medios que lo han desmentido y otros lo siguen afirmando. Tú eres de los que tienes certeza de que va a tener lugar ese encuentro. Totalmente cierto. El día, además digo el día, justo el día antes de empezar la campaña electoral, habrá un debate de mujeres en que el Partido Socialista parece ser que va a ir la que puede llegar a ser, en caso de que ganara el PSOE, ministra de Justicia, y se habla el Partido Popular, Cospedal, descansa por Podemos y Ciudadanos posiblemente la líder de Cataluña. Bien, y decía que iba a haber dos debates polémicos porque el esperado debate a 4 con los 4 candidatos de los principales partidos, por cierto, formato que según opinión mayoritaria no funcionó muy bien en el experimento que se hizo de cara a las elecciones de diciembre, pero que parece que va a revalidar. En esta ocasión, Rajoy asistirá, o así se ha anunciado, no será sustituido por Soraya Sáez de Santamaría. Así que expectación yo creo que no va a faltar ninguno de los días. ¿Cómo lo vivís vosotros, José María? Bueno, me imagino que escucharlos a los 4 a la vez, teniendo en cuenta que es una novedad, pues sí atraerá la atención del público. Lo que no sé si a los espectadores vamos a sacar mucho en claro. Eso es lo que yo tengo ya mis dudas. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Qué esperáis de esos debates, Antonio? Hombre, yo del debate lo que espero es ideas, es decir, espero propuestas en vez de ataques y que se quiera ganar a cualquier precio, que es lo que está habiendo hasta ahora, aunque todavía no están en campaña. Yo creo que se están dando el famoso cuadro de Goya donde hay dos dándose estacazos, pues eso es lo que está ocurriendo. Yo prefiero que me den ideas para qué votar y sobre todo me gustaría que clarificaran entre los 4 una cosa. Es decir, como no va a haber mayoría absoluta ninguno de ellos, ¿a qué gobierno van a dejar gobernar?
O sea, díganmelo usted antes, porque lo mismo, dependiendo de lo que me digan, yo cambio mi voto. Hoy vamos a hacer una cosa, valgan el anuncio de estos debates casi como introducción al análisis de las estrategias que yo creo que ya se están empezando a perfilar por parte de los 4 partidos y que algunos sí desvelan, y vamos a creer que esta vez lo van a cumplir, serán sinceros, los posibles pactos y las líneas rojas en este sentido. Pero antes de ello, se criticó de este formato debate a 4. Primero, el hecho en sí de que fueran 4 candidatos de forma simultánea los que se encontraran. Muchos opinabais que quizá eran demasiados y que, a pesar de ser un tiempo extenso, no había posibilidad de esgrimir esas ideas por parte de todos, que al final era una confrontación de unos con otros. En cuanto a esos programas electorales, un debate bastante estéril. Y también creo que fue muy comentado el hecho de que no eran conductores, a lo mejor, al nivel del encuentro tal y como se requería. Incluso se aludió a la parcialidad ideológica de algunos periodistas. En este caso se ha querido solucionar creando también entrevistas a muchos periodistas. De hecho, van a ser compañeros de Mediaset, de A3 Media, de diferentes medios, los que de manera conjunta van a realizar estos debates. Hombre, pluralidad, no sé qué pensáis, pero en este caso tiene que haberla, por parte de unos y por parte de otros. Hombre, ¿Qué os parece? Para mí es importante el debate, donde están representadas las 4 fuerzas parlamentarias mayoritarias dentro del Parlamento. Creo que es un hecho positivo y se rompe ese bipartidismo que hemos tenido hasta ahora. Creo que es una cuestión más sugestiva que con anterioridad, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el debate, en vez de estar tan cerrado, tan constreñido a un solo periodista que fuese moderador, yo creo que tenía que ser un debate abierto, donde existiesen distintos medios de prensa. Hubo 2, perdón, Ignacio, en el anterior debate fueron 2 periodistas. Una serie de preguntas, y como dice Antonio, fundamentalmente que sepamos las ideas y las propuestas, es decir, no decir con quién vamos a gobernar o qué vamos a dejar a gobernar. Y en tercer lugar, una vez que sepamos cuál es la función, cuál es la idea, la propuesta de esto, efectivamente, el Partido Socialista, lo que sí tenemos claro, no se van a poner líneas rojas, lo que sí tenemos claro es que gobierne el partido, que más fuerza parlamentaria, más parlamentarios consiga para poder gobernar este país. Que no mayoría en votación. No, vamos a hacer una cosa, no. me vais a permitir, compañeros, ya que estoy, además me acabas de poner un testigo muy, muy fácil, Ignacio. Por un lado, claro, hay que marcar distinción entre lo que sería mayoría de votos y mayoría parlamentaria, es decir, más número de votos o más acuerdos después de esas elecciones. Eso por un lado. Y segundo, ¿tenéis claro lo que vais a hacer en cuanto a acuerdos y líneas rojas? Dices que no existen. No existen. Tampoco para Cataluña. Nosotros, vamos a ver, en el Partido Socialista cometimos, entre comillas, mi opinión, cometimos 2 errores. Uno, un error de línea roja del Partido Popular y otro error de línea roja con Cataluña. Creo que lo más importante de todo es hacer un gobierno transversal. Es decir, pero lógicamente sí tenemos que coincidir más con los que llevan un programa más acorde con un cambio. Perdón. Con el cambio. Nuevamente, te interrumpo, Ignacio, porque nuevamente, y agradeciéndote de antemano tu sinceridad, tu transparencia y tu generosidad para con este programa, acabas de dar un titular que a ningún periodista nos puede pasar de soslayo. ¿Reconocéis como error haber cerrado la posible negociación con el Partido Popular? ¿Esto quiere decir que de forma implícita tenéis el propósito de enmienda y que abrís alternativa a una coalición con el Partido Popular en estas nuevas elecciones? Perdón, Carlos, contesta Ignacio. Abrimos una alternativa en cuanto a pactos de gobierno que beneficie a la generalidad, no en cuanto a un pacto de coparticipar en la manera de un gobierno conjunto con el Partido Popular. Pactos puntuales que beneficien pero no pactos de al gobierno. resto, no pactos de gobierno. Pero entonces volvéis a incurrir en la misma estrategia de marcar ya a priori líneas rojas, en este caso, ante el Partido Popular. No, nosotros queremos respetar a la fuerza que representa al Partido Popular. Es tan democrática como cualquier otra fuerza, llámese CUP, llámese la que sea. Para nosotros es respetuoso, estamos en un Estado de derecho, estamos en un Estado pero si dices que la estrategia del Partido Popular es aglutinar el mayor número de representación parlamentaria, si esa representación parlamentaria mayoritaria la ostenta el Partido Popular y sobre todo en suma con el Partido Socialista, una coalición entre esas 2 fuerzas sería muy razonable conforme a lo que tú nos expones que pretende el Partido Socialista, que es abarcar la mayor parte del Parlamento. Sí, pero hay una cuestión, es decir, a nosotros lo que nos contrapone en el peso contrario al Partido Popular es que la política económica y social que tiene el Partido Popular es una política neoliberal,
la cual no coincide con nuestro programa político. Es decir, no hay afinidades programáticas. No ¿Y entendéis que sí tenéis afinidad. una afinidad programática con Podemos? Porque habéis intentado un pacto con ellos. Hombre, tenemos una afinidad más de intenciones. De intenciones. Porque programática no, Ignacio. No, hombre, no, pero vamos, programática coincidimos en el tema del estado del bienestar social, efectivamente coincidimos bastante. Y en el tema de la política económica coincidimos también en cuanto con Podemos coincidimos. Pero eso no significa que vayamos a sentarnos a pie ciegas y a repartir sillones. No, no. Vamos a sacar un programa en conjunto que sea capaz de volver a recuperar otra vez la ilusión de los españoles en esa confianza que otorgan a los políticos para que transforme esta sociedad. Ignacio, me refiero a ti ya como miembro activo del Partido Socialista y no he dicho por qué. Si tú no me autorizas, sigo sin desvelarlo. ¿Puedo explicar el por qué hablas además en primera persona con intencionalidad en estas elecciones? No tiene... Te hemos presentado como abogado. Sí, como abogado. Bueno, sí. Sí, me autoriza. Sí. Bueno, Ignacio Andarias concurre a estas elecciones como número 3 de su lista por el Partido Socialista representando a Guadalajara. Ahora sí. Yo creo que se va a entender. Sí. Es el número 3 para Guadalajara. No lo tienes fácil, porque 3 diputados en Guadalajara. Pero vamos, siempre es un orgullo. Pero serías un grandísimo diputado y para nosotros estaríamos muy honrosos. Está claro que el Partido Socialista se ha vuelto a equivocar nuevamente porque debería ser el número 1 por la lista de acuerdo y apoyo esa candidatura. Carlos, os pedía la palabra, por favor. Yo creo que hay un concepto, un pequeño matiz en lo que ha dicho Ignacio, con el que no puedo estar de acuerdo. Una cosa es la estrategia y otra la afinidad. Y en cuanto a afinidad, si yo leo detenidamente el programa del Partido Socialista y el programa del Partido Popular, están mucho más cerca esos dos programas que del Partido Socialista con Podemos. Pero una distancia abismal. Que estratégicamente, por el número de escaños y porque luego se puede hacer lo que se llama de vez en cuando gobierno transversal o gobierno de cambio en función de lo que me interesa, yo le llamo de una manera, le llamo de otra, pues que os inclinéis más hacia Podemos, pues es posible. Pero eso se llamaría estrategia, no afinidad. En afinidad estáis mucho más cerca del Partido Popular, primero como partidos demócratas los dos y segundo con los objetivos que marcan los programas. Con estas declaraciones, insisto, directas, como representante del Partido Popular de Ignacio Andarias, vamos a contextualizar, conociendo ahora sí, esas estrategias electorales de los principales partidos. El PSOE ha lanzado hoy un documento con sus principales objetivos de cara al 26J, uno de ellos especialmente dedicado a la figura de su líder. Que si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno, en 2 años me someteré a una cuestión de confianza para rendir cuentas ante los españoles, ante sus representantes en el Congreso de los Diputados y demostrarles que, en efecto, el Partido Socialista cumple y cumplirá con los objetivos que están aquí marcados. En esta línea, Ciudadanos ha pedido al PP y a Podemos que no pongan su prioridad en los sillones, sino en los españoles. Lo que me parece es que es evidente que el único objetivo aquí es el debate de los sillones. Mariano Rajoy y Pablo Iglesias están más preocupados por los sillones que por cambiar España, que por poner en marcha este país. Yo ayer propuse un pacto antisillones, un pacto para que los sillones no sean el impedimento. Yo estoy convencido que el 26 de junio los españoles nos piden acuerdo y nos piden cambios. Y precisamente el PP presentaba su vídeo de campaña llamado Líneas Rojas. Es momento de que las líneas rojas no nos impidan ver todo lo que... Y aprovechaba para advertir tanto a PSOE como a Ciudadanos. Y si algunos van contra nosotros, que es su única campaña, allá ellos. Yo lo único que quiero decirles es que sepan unos que otros les están mojando ya la oreja y que sepan otros que si su campaña va a ser una crítica contra el Partido Popular, se van a quedar en muy poquito. En algo sí coinciden todos en sus actos de precampaña y es en animar a los ciudadanos a acudir a las urnas a pesar del cansancio acumulado por la repetición de elecciones. Estrategias al final que se resumen en frases como las que hemos escuchado en este vídeo resumen. Por un lado, el Partido Socialista ya empieza su estrategia de acuerdos, en este caso señalando directamente a Cataluña con el propósito de marcar su singularidad. Por otro lado, el Partido Popular sigue aludiendo a esa imposibilidad de cifrar acuerdos con el Partido Socialista y con esas líneas rojas que parece que se le marcan por parte del equipo de Pedro Sánchez. Rivera, bueno, pues de momento está basando sus discursos
asuntos, en criticar, por un lado, las líneas rojas que marcan otros partidos y, en el otro sentido, el reparto de sillones, de puestos, en vez de llegar a esos acuerdos. De Pablo Iglesias hablaremos dentro de un ratito, aunque eso sí, desde luego la puñalada le ha ido directa en boca del presidente Mariano Rajoy cuando se refiere a ellos como el partido que ya está lavando la oreja o mojando la oreja al Partido Socialista por la proximidad, incluso con sorpaso en las últimas encuestas. Vamos a hablar en un ratito de todos estos asuntos, pero antes, buenos consejos en la pausa de publicidad.